Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Esos malditos Traveler 42 con su caída sublumínica irregular. Voy a tener que mandarlos a revisar. Si yo no puedo soportarlos, imagino cómo se sentirán los clientes. Son tan suaves como una autocaravana. De todos modos, no podemos vender basura a la gente. El Traveler 42 se retorció y tambaleó al salir de la velocidad sublumínica. Sus amortiguadores inerciales lucharon por compensar la pérdida de impulso. Los 42 eran realmente un viaje agitado, pero se vendían por su fiabilidad y precio. Aún así, Aníbal odiaba el vehículo, a pesar de haberlo diseñado él mismo. Grabó su mensaje de llegada. Aquí Aníbal Dacha, de Highland Off-World LLC, registrando mi llegada y dejando un mensaje. Estoy al mando de una bañera voladora llamada Hércules. He llegado a Sabas para reunirme con Fesca. Es un traficante de Glocks, así que espero que sea algo entre desagradable y molesto. No estaría aquí si los informes no fueran tan prometedores. Se trata de algo llamado Sabatan, una criatura que puede entrenarse para sustituir a la infantería. Ganaremos una fortuna vendiéndola al cuerpo de asalto. Con las pérdidas en Phylon Prime, la comprarán inmediatamente. Por supuesto, después de eso, Penny tendrá que encontrar una forma de reequilibrar a los Phylones. Nuestros monitores de frecuencia cardíaca permiten rastrear la ubicación exacta de cualquier ser humano, pero los Phylon no son clientes que pagan. Quizás lo dejemos pasar. Ya ha sido una lucha infernal. El planeta Sabas tenía el tamaño de una moneda morada, y sus dos lunas flotaban como alfileres más allá del parabrisas. Aníbal puso el 42 en un arco que los llevaría allí en 2 horas y programó la nave para un aterrizaje automático. Comprobó la cámara criogénica en la parte trasera por tercera vez esa mañana y cogió un juego de crucigramas. Puso los pies sobre la consola. A las 4:10, tuvo que deslizarse un poco en el asiento para poder alcanzarlo. La palabra de 4 letras para problemas encajaba allí, HOGLOX. En serio. Otras voces, otros mundos. Aparte de los científicos más desapegados, que operan en condiciones extremadamente controladas, el contacto con alienígenas es una experiencia universalmente desagradable. A menudo, las personas que nunca han entrado en contacto con alienígenas tienen la idea errónea de que será como conocer a primos perdidos hace mucho tiempo, pero nada podría estar más lejos de la realidad. El contacto suele comenzar como una experiencia abrumadora y se convierte en traumático, confuso, incomprensible y, a menudo, mortal. La historia evolutiva alienígena, forjada durante millones de años en mundos muy diferentes a la Tierra, conduce a una comprensión drásticamente diferente del universo. Lo más desconcertante para los humanos es que el concepto de individuo es la excepción, ya que la mayoría de las inteligencias alienígenas tienden a la variedad colectiva de colmena. Tomemos como ejemplo a los Taski, viven en gigantescos colectivos subterráneos llenos de metano, retorciéndose juntos en contacto constante, comunicándose mediante impulsos eléctricos transmitidos a través de sus tentáculos. Físicamente, parecen pulpos rígidos cubiertos por docenas de ojos. Si tal criatura fuera solo un animal, no habría sido tan perturbador, pero su poderosa inteligencia los hacía parecerse a nosotros. Sin embargo, sus características físicas y su mente colectiva los convertían en una abominación para la sensibilidad humana. Los Glocks son una especie mucho menos compleja, pero eso es relativo. Evolucionaron a partir de criaturas similares a las hormigas y se confunden fácilmente con humanos al otro lado de una habitación. Con aproximadamente 1,70 metros de altura, tienen la piel de color crema y un mechón de pelo fino que les cubre la cabeza. Al acercarse, se observan unos ojos completamente negros, normalmente ocultos tras gafas de sol, y una piel salpicada de escalofríos permanentes. Además de sus características físicas, su comportamiento también hace que la interacción con los Glocks resulte desconcertante. Se mueven rápidamente, como colibríes, pasando de una ventana a una consola y acercándose a tu cara en cuestión de segundos. Su lenguaje es como coger una sierra para metal y cortarla en un cable de piano y, como la mayoría de los alienígenas, su olor es sorprendentemente fuerte.
Los Glocks tienen un aroma fuerte y terroso que recuerda a algo en descomposición en las profundidades del subsuelo. Cuando Aníbal terminó su crucigrama, el planeta ocupaba todo el parabrisas. Allí abajo, en Sabas, el jefe Glocks Fesca tenía un traductor humano, un hombre llamado Ben, que parecía ser una especie de sirviente contratado. Cuanto menos pensaba Aníbal en esa relación, mejor, pero la situación claramente no era voluntaria. Aníbal no le había dicho a Ben que representaba a Highland, ni Ben lo creía de todos modos. Nadie sabía quién dirigía Highland. El fabricante de armas trabajaba a través de intermediarios y filiales dentro de filiales, y su ubicación era un secreto bien guardado. Aníbal había utilizado el término armería familiar para describir su organización fachada. Ben lo recibió en una transmisión de video. Buenos días, señor Data, dijo un hombre barbudo y triste, abatido y cansado. Lo único interesante de su rostro eran sus brillantes ojos azules, hundidos en la cabeza. Jugaba con un voluminoso collar alrededor del cuello, cuya intención parecía ser restringirlo, pero que claramente también lo humillaba. Buenos días, Ben. ¿Cómo están las cosas hoy?, preguntó Aníbal. Antes de que Ben pudiera enumerar sus quejas, Aníbal continuó: solo quería agradecerle por organizar esta reunión con su jefe. Ben se limitó a mirarlo fijamente, con una expresión que denotaba un deseo de muerte. Se acercó a la cámara y bajó la voz hasta convertirla en un susurro: Fesca no me va a dejar dormir otra vez. Tráeme unas pastillas, ¿vale? Se lo encuentra muy gracioso. Tengo unas azules que lo dejarán inconsciente, amigo. Oh, los Glocks, los únicos alienígenas encontrados hasta ahora que tenían algo parecido al sentido del humor. Es una pena que sus chistes suelen incluir tortura o su visión casual de la muerte. ¿Estaría mal enviar unos drones para que simplemente cogieran lo que quiero? Fesca apareció en la pantalla detrás de Ben. Un sonido horrible salió de su boca y Ben se estremeció. Los Glocks hicieron la mejor imitación de una risa humana, con una tos similar a la de una foca ahogándose en fragmentos de vidrio. Antes de que Ben pudiera comprenderlo, la criatura se alejó volando. Las negociaciones se llevarán a cabo durante la cena, dijo Ben. ¿Quieres cenar conmigo? Dios mío. ¿Cenar? Bueno, dile a Fesca que estaré encantado. El Álamo. El 42 aterrizó en un amplio claro rodeado de árboles bajos y morados, fuera del campamento amurallado de Fresa. Sabas no era el planeta natal de ninguna especie sensible, sino un mundo cubierto por una densa selva repleta de vida salvaje. Era tan biológicamente agresivo que, aunque era más que capaz de soportar asentamientos, la humanidad evitó colonizarlo formalmente. Se convirtió en un refugio para contrabandistas, traficantes de armas y aquellos que realizaban experimentos médicos ilegales. La rica farmacología nativa ayudaba a la producción de una variedad de narcóticos. En el valle siguiente, Aníbal sospechaba que una instalación producía cubos de terraine, dirigida por la USN. En un hecho poco común, existía una economía interespecie. Humanos y Glocks de clase baja hacían negocios en el extenso campamento, más allá de los muros. Aníbal comprobó los sensores y no detectó nada agresivo en las proximidades. Podía ver a Ben y a dos Glocks acercándose. Amplió la imagen de Ben. El hombre caminaba encorvado como un prisionero camino del patíbulo. Aníbal había cultivado una camaradería con Ben que podría ser útil durante las negociaciones. Sin duda puedo utilizar a Ben a mi favor, pensó Aníbal, pero luego suspiró: ¿para qué molestarme con la estratagema? Ah, ¿qué más da? Haré a Fesca tan rica que podré llevarme a Ben de vuelta a Highland y nunca más será un problema aquí. En la pasarela del 42, Ben estrechó la mano de Aníbal. El hombre permaneció agarrado a Aníbal durante un largo rato, melancólicamente, disfrutando del contacto humano y suspirando ligeramente. Ben apenas sabía que el hombre diminuto no era exactamente humano ni exactamente mortal. Aníbal contuvo la respiración, como siempre hacía cuando conocía a alguien nuevo. ¿Puede verme?, se preguntó Aníbal, si las muchas vidas que había vivido se infiltraban de alguna manera para que Ben las viera. Un pensamiento descabellado, pero una idea que le surgía de vez en cuando. Finalmente, Ben lo soltó y llevó a Aníbal de vuelta al campamento amurallado. Las dos Glocks que habían escoltado a Ben volaron hacia la nave de Aníbal, pero éste levantó la pasarela y la cerró con un mando a distancia.
Decirles que está bien cerrada y que no la toquen, ordenó Aníbal mientras movía un dedo. Ben gritó algo con voz ronca y los dos Glocks se alejaron arrastrando los pies, como perros apaleados. Aníbal los observó, refunfuñando y rascándose entre sí con irritación. Siempre había un momento en el que los alienígenas se encontraban en carne y hueso, haciendo que su otra inteligencia fuera demasiado evidente. Uno de ellos giró la cabeza y miró directamente a Aníbal por un instante, revelando sus ojos negros y sin alma detrás de las gafas de sol. Aníbal vio 1.000.000 de años de evolución desconocida allí, una inteligencia que lo analizaba donde estaba. Les dije que Fesca les arrancaría los dedos, dijo Ben, alejando las Glocks del 42. Bueno, eso fue muy amable de tu parte, sonrió Aníbal, tratando de reprimir el impulso de huir. Entienden el dolor, pero no la muerte. Es extraño. Las Glocks abrieron el puente levadizo hacia el campamento de Fresa, un círculo de adobe con altos muros rodeado por un foso de 3 metros. Tenemos que mantener a las bestias de la selva lejos de aquí, dijo Ben en tono seco. A esta parte exterior la llamo, el Álamo. ¿Por qué? ¿Por la buena comida Tex-Mex? Intentó Aníbal aliviar el ambiente. Es porque probablemente voy a morir aquí, respondió Ben, mientras pateaba una piedra. El castillo de las hadas. Detrás de las paredes, Aníbal vio lo que parecía una escultura gigante hecha de naves espaciales antiguas. Cargueros y ascensores de una docena de especies estaban fundidos en un hábitat bulboso y unido. Es una jaula gigante para hámsters construida por alguien sin buen gusto. Estoy impresionado, la verdad. Un largo y puntiagudo DNFR se elevaba recto hacia arriba, formando un precipicio en el centro del conjunto. Cargueros Tusky dispuestos de punta a punta, como enormes vagones de tren, formaban un anillo alrededor del exterior. Cruceros PON, naves Glocks y embarcaciones humanas de todo tipo estaban apiladas sin mucho sentido. Todo estaba decorado con un arcoíris de pintura chillona. Ese es el castillo de las hadas, informó Ben con aire burlón. El anillo alrededor de su cuello pareció causarle una repentina incomodidad. Alrededor de la base de la estructura, comerciantes humanos y Glocks negociaban inquietos, recurriendo generalmente a amenazas y pantomimas. Intercambiaban principalmente tecnología, pero también animales y productos químicos. Ben ignoró a los demás hombres y mujeres humanos, y ellos a él. ¿No quieren tu ayuda para traducir?, preguntó Aníbal. Ben se acercó a Aníbal y le susurró severamente, no hables con gente así aquí. Como si fuera una señal, una mujer con pantalones negros ajustados pasó flanqueada por 2 guardaespaldas de 2 metros de altura, que la seguían con armas casi tan grandes como Aníbal. La mujer sopló un anillo de humo en la cara de Ben a través de una larga boquilla negra. Cuando él tosió, ella se rió secamente y se alejó como si Ben nunca hubiera estado allí. La entrada al castillo de las hadas se encontraba en la parte trasera de un viejo ascensor de asalto. Aníbal reconoció el equipo como fabricado por Highland, uno de sus proyectos. Media docena de Glocks se callaron y dejaron pasar a Aníbal y Ben. En el interior del castillo de las hadas había una mezcla de muebles y utensilios domésticos de todo tipo. La sala alta era un sótano de carga reutilizado, con paredes orgánicas nervadas en un tono similar al de una granada. La sala común parecía una tienda de consignación que se había topado con un circo. Glocks hembras de dientes afilados descansaban en grandes sofás semicirculares, fumando hierbas de aroma amargo en narguiles. Una docena de candelabros colgados del techo proyectaban una luz débil e irregular. Había cortinas por todas partes, formando un laberinto. Ben se abrió paso entre ellas. Conectada a una pared lejana, había una estructura esquelética para escalar que iba del suelo al techo. Parecía algo sacado de un parque infantil, pero las Glocks adultas volaban por ella, subiendo desde abajo hasta arriba en solo unos segundos y luego bajando de nuevo. Aníbal trató de evitar el olor húmedo y almizclado de las Glocks que le llenaba las fosas nasales. Eso es una jaula de ejercicios, creo. También es una especie de estructura para orgías, cuando cae la noche. Malditos gritos y chillidos, murmuró Ben, señalando la estructura con desdén. ¿Tienes hambre? No hay comida humana. ¿Agua?, preguntó Aníbal. Claro. Ben encontró un vaso para Aníbal y utilizó una bomba manual en el suelo para llenarlo. Aníbal no pudo contener su curiosidad por más tiempo. ¿Cómo acabaste sirviendo a Fesca?,
¿En todos los mundos giratorios? Preguntó con una sonrisa en el rostro. Cuéntame todo sobre Ben. Ben miró al suelo y suspiró, con una sonrisa asomando en la comisura de los labios. Soy lingüista. Hablo 26 idiomas humanos, además de Glox, Chaki y Failon. 3 dialectos Pon. Tengo un doctorado en xenoantropología y lingüística por la Universidad de Stockton. Ben se detuvo y miró a Aníbal para reforzar lo que había dicho. ¿Hablas ruso?, preguntó Aníbal, tratando de parecer encantado de que Ben lo supiera. No, respondió Ben sin más comentarios. Entonces, ¿qué haces aquí? Ben negó con la cabeza y se mesó la barba. Oh, Dios mío. ¿Sabes ese tipo que aparca el coche en un aparcamiento junto con otros 10.000 vehículos y algún ascensor se cae un tornillo o algo así? Es mi coche el que acaba con el parabrisas destrozado. Siempre ha sido así. No creo en la suerte, ni buena ni mala. La gente crea su propia suerte. Ben cerró los ojos un instante. Parecía joven. Cuando los volvió a abrir, sus ojos azules brillaban. Bueno, estábamos en un viaje de reconocimiento en Drew Pica y nos encontramos por casualidad con Fesca y su equipo. Estaban involucrados en una investigación de naturaleza arqueológica. Cómo sé manejar las Glocks, me estaba gustando mucho. Teníamos 2 ascensores. Bajamos en 2 días. Más tarde, los 2 ascensores despegaron y yo no estaba en ninguno de ellos. Todos asumieron que estaba en el otro. Fesca me consideró un regalo. Le pareció divertido. Entonces, esta es mi suerte. Casa de los monos. Un profundo aullido resonó en lo alto. Un macho Glox atravesó la jaula de ejercicios con una agilidad impresionante. Se balanceó en un peldaño y descendió los últimos 3 metros hasta el suelo, aterrizando con una floritura. Era Fesca, haciendo su entrada. Su nombre significaba simplemente, jefe, en lengua Glock. Una hembra le entregó una chaqueta negra brillante, que él se colocó sobre los hombros. El extraterrestre se acercó inmediatamente al rostro de Aníbal y cubrió rápidamente sus pupilas negras y sin emoción con gafas de sol. Se dirigió al armario en medio de la sala y regresó inmediatamente con otra chaqueta negra brillante, igual que la suya, para que Aníbal se la pusiera. Oh, me queda perfectamente, mintió Aníbal mientras se la ponía. En el cuerpo infantil de Aníbal, la chaqueta le quedaba 2 tallas más grande y las mangas le llegaban mucho más allá de las muñecas. Es una chaqueta de macho grande que te está regalando, explicó Ben, una señal de respeto. Es encantador, respondió Aníbal. Fesca saltó sobre una mesa baja en la sala común como si estuviera en el centro del escenario. Tosió la palabra, a bienvenido, con un sonido horrible que parecía más bien una sierra atravesando una tubería de alcantarillado. Lo repitió varias veces, cada vez más áspero y erróneo. Finalmente, se detuvo y tosió algo parecido a una risa humana. Mostró los dientes como una hiena y los hombros le temblaban como si estuviera a punto de vomitar. Los demás Glocks imitaron a Fesca y también comenzaron a reír. La cacofonía alienígena resonó en las paredes mientras los seres se agolpaban como las criaturas parecidas a hormigas que eran. Aníbal se movió inquieto y Ben se acercó para protegerlo o ser protegido por él. Es como estar atrapado en un maldito zoológico. Uno de los Glocks cayó justo delante de él, con el rostro alienígena manchado y contorsionado en una cruel imitación de una sonrisa humana, a solo unos centímetros de la nariz de Aníbal. Saltó hacia atrás, tirando una lámpara que se rompió al caer. Al oír el ruido, media docena de Glocks saltaron a los candelabros y se deslizaron por las vigas. Las risas continuaron, volviéndose frenéticas, mientras Ben se tapaba los oídos, mirando al suelo y murmurando. Una Glock rozó a Aníbal y uno de los dedos grasientos le tocó el cuello. Aníbal se volvió, con los labios temblorosos, deseando gritar, y descubrió la mano en el cañón del arma dentro de la camisa. Entonces, Aníbal gritó, incapaz de contenerse, gritó con todas sus fuerzas y el lugar se congeló al instante. Los Glocks dejaron de murmurar y desaparecieron, dejando solo a Fesca en presencia de los humanos. El jefe de los Glocks se alejó rápidamente por un largo y oscuro pasillo. Ben recuperó el aliento y se frotó los ojos. Vamos, es hora de comer, le dijo entre dientes a Aníbal. Aníbal se dio cuenta entonces de que tenía el brazo extendido como un tubo y que, en la punta, su arma brillaba en rojo, cargada para matar. Ben siguió a su maestro.
Ya he dicho que es hora de cenar, vamos, idiota. Los Glocks sin duda comprendían el dolor y el malestar, pero no sentían ningún respeto por el final de la vida. Si un Glock dejaba de existir, su muerte se registraba de forma superficial. La colmena seguía adelante y todos los demás continuaban con su día. De todos modos, los Glocks percibían el concepto de la muerte como algo cercano al humor, una función peculiar de los cuerpos corpóreos que tenía poco impacto en la colmena en su conjunto y a la que no se dedicaban rituales. En la sociedad de los Glocks no había duelo por el individuo ni ningún concepto de historia, por lo que los Glocks tenían pocas tradiciones y carecían de religión. La ausencia de religión era una de las razones por las que aún existían. Un domingo por la tarde, la humanidad podría haber acabado con los Glocks, pero sin una teología y con un mundo natal inhóspito que poseía pocos recursos, el cuerpo de asalto y el clero no consideraron que valiera la pena destruirlos. «Hola», dijo Aníbal a los Glocks que esperaban a la entrada del salón de Fesca. Los Glocks simplemente miraban al frente, sin mirar a Aníbal ni a Ben. Tras unos instantes, Aníbal agitó la mano delante de la cara del Seri, y de repente, este giró la cabeza. Él saltó hacia atrás y la puerta se abrió. El Glock cayó al suelo sin vida y flácido. Fesca había colocado allí un Glock muerto y movía la cabeza con un alambre. Dentro de la sala, Fesca estaba sentada a la mesa, riendo de nuevo. «Dios mío», exclamó Aníbal, mirando con desdén a Ben. «¿Sabías lo que estaba pasando?» «Era solo una broma», respondió Ben, encogiéndose de hombros, claramente consciente de la broma. «No creo que poner a una persona sin vida sea una broma. Por favor, dile a Fesca que espero que muera». Ben encogió los hombros y gritó la traducción. Fesca se limitó a mirar a Ben, sin mostrar ninguna reacción. «Creo que no lo entiende. Los Glocks no le dan mucha importancia a la muerte». «Oh, lo sé», susurró Aníbal, «pero aún así espero que muera». Por un instante, pensó en sus hermanos, Serga y Thomas, en Highland. Él era el único en el campo. Probablemente, esa noche estarían relajándose con vino y cordero asado, escuchando mi grabación de marcador y riéndose a mi costa. Sus hermanos lo criticaron por aceptar una reunión con un Glock, pero estaban realmente preocupados por su seguridad y Aníbal tuvo que admitir un destello de miedo en el estómago. Aníbal se volvió repentinamente consciente de su mortalidad, o más bien, de su legado o de lo que fuera que descendía a través de su poco tradicional linaje familiar. Estar rodeado de toda esa mortalidad casual lo mareaba. Ben apartó la Glock con el pie y cada movimiento del criado parecía agotarlo. Aníbal pasó por encima del cadáver. Ben era un cadáver andante, quizás demasiado resignado a su destino como para recordar el mundo de los vivos. ¿Servimos ternera o pollo?, preguntó Aníbal al entrar en el salón de Fesca. «Mira quién ha venido a cenar». El salón de Fesca era el hábitat de un Dean Cruiser, un gran recipiente transparente con una mesa circular en el centro. Los Dean son criaturas albinas parecidas a moluscos que viven en tanques de nitrógeno líquido congelado. Hace milenios, unieron sus cuerpos a poderosos componentes mecánicos. Sus estaciones espaciales rodean su mundo, conectadas por una red de fibras de carbono como si se tratara de una valla planetaria. El espacio era como un gran acuario salpicado de manchas blancas, donde el nitrógeno líquido frío se aglomeraba cuando los Dean nadaban en él. Antes de sentarse a la mesa y apoyar la cabeza en un plato, Ben acercó una silla a Aníbal. Aníbal se sentó donde le indicaron, con una sonrisa indignada en el rostro. Por un momento, consideró enviar drones para arrasar el campamento de Fesca y llevarse lo que necesitaba, pero no, ese no era su camino. Ese no era el camino de Highland. Los hermanos Dacha venían personalmente, de forma educada y pagaban lo justo. Eso reducía las preguntas al mínimo. Varios sirvientes Glock entraron en la sala cargando bandejas con cabezas de pescado en descomposición, flotando en una suciedad que olía a agua sucia. Pusieron un plato delante de él, pero lo apartó. El sirviente lo dejó allí de todos modos. Aníbal miró a Ben y notó los huesos de sus hombros sobresaliendo a través de la camisa sucia. El hombre comenzó a picar el plato que tenía delante, pero Aníbal tosió para llamar su atención. Cuando Fesca no miraba, Aníbal deslizó un paquete de cacahuetes hacia Ben, cuyos ojos se abrieron de par en par con alegría. Ben abrió el paquete y devoró el contenido al instante, masticando con la boca abierta y una sonrisa infantil en el rostro. Aníbal cogió un cubierto y fingió picar del plato que tenía delante,
pero recordó que estaba tratando con un ser completamente indiferente a las normas humanas. Con un movimiento de cabeza, Aníbal tiró el plato de pescado rancio al suelo, derramando las cabezas y las vísceras. Gritando de placer, dos de los sirvientes se pelearon por el manjar derramado y se arrodillaron para lamerlo. Dios, realmente necesito contratar algunos mensajeros, pero esta visita era muy importante y ni siquiera le habría ofrecido esto a uno de mis hermanos. El sabatón era lo que se decía una revelación, genéticamente maleable, con una musculatura exquisita y un potencial mortal. Si pudiera comprar algunas muestras y mejorarlas, podrían ser más lucrativas que las granadas de implosión de hace 10 años, que creaban diminutos agujeros negros que se podían lanzar a los enemigos. Háblame del sabatán, le pidió Aníbal a Fesca, mientras Ben tosía una traducción. El Glock chupó los restos de pescado podrido de los labios y voló por la habitación, agitando los brazos rápidamente. Parecía estar haciendo una especie de pantomima, fingiendo ser algún tipo de bestia encorvada. Arañó el aire con sus dedos huesudos y mostró sus horribles dientes marrones. Aníbal creía que estaba entendiendo la idea. Le había pedido a Ben especificaciones, fotos, etc., pero Fesca se lo había prohibido. Aníbal supuso que el sabatán era una criatura enorme, del tamaño de una pantera. Por la forma en que Fesca sacaba la lengua, supuso que era reptiliana y feroz. Lo que realmente le había atraído allí eran los relatos sobre la flexibilidad biológica del sabatán. Aníbal pensó que podría cultivar una bioarmadura en su exterior e insertarle neuroimplantes que le permitieran controlarlo a distancia. Está fingiendo ser humano para hacer una presentación, como lo haría en una reunión de negocios, dijo Ben. Aníbal asintió, observando que los sirvientes ahora estaban inmóviles contra las paredes de cristal transparente. No se había dado cuenta, pero llevaban corbatas como los camareros humanos. Todo aquello, las risas de antes, la comida alrededor de la mesa, esta presentación, era el grotesco intento de Fesca de imitar el comportamiento humano. Solo sonríe y aguanta, pensó Aníbal mientras observaba cómo continuaba la farsa. Fesca ahora se movía de forma espasmódica, como si estuviera conectada a los hilos de un titiritero. Aníbal le susurró algo a Ben. «Ben, ¿para qué sirve este collar?», preguntó. «Si me alejo demasiado del álamo, me envía una descarga eléctrica por la columna. También puedo matarme si pulso este botón rojo 3 veces. Ya he llegado a 2, pero no soy capaz». Aníbal lo interrumpió. «Ben, te compraré cuando compre el sabatón. Solo sácame de aquí lo más rápido posible. No vamos a pasar la noche aquí. Dile que pagaré el precio que pida, sin regatear». Ben se enderezó, casi ahogado por su propia garganta seca. En ese momento, Fesca saltó sobre la mesa, galopando a 4 patas e imitando a un animal horrible que resonaba en la cámara de cristal. Aníbal se recostó en la silla y tomó un sorbo de un frasco que sacó de su bolsillo. «Por favor, solo di el precio total», le susurró a Ben entre dientes apretados. Ben agitó los brazos y gritó algo que sonó confiado y definitivo. Cruzó los brazos sobre el pecho para reforzar lo que decía. Fesca interrumpió su espectáculo absurdo, bajó de la mesa y se dirigió directamente a Aníbal. «Vete al infierno», graznó el alienígena a Aníbal, seguido por una comitiva de sirvientes. «¿Acabas de mandarme al infierno?», preguntó Aníbal, incrédulo. Ben volvió a apoyar la cabeza en la mesa y la emoción que había mostrado hacía unos instantes había desaparecido. «Está negociando», dijo lentamente. «¿Negociando? Le he ofrecido el precio que pedía», replicó Aníbal. «Está negociando», repitió Ben, acompañando un suspiro con dramáticos gestos en el aire. «Las mercancías». Aníbal se arrastró por la tenue luz del castillo de hadas, con la mano en la empuñadura de la pistola. Los Glocks que aún estaban despiertos lo ignoraban y, a veces, se agrupaban en enjambres. Percibió el brillo de la tenue luz en los ojos alienígenas vacíos que brillaban en la oscuridad como joyas negras. Gruñidos rítmicos y gritos provenían de la sala común, posiblemente la orgía nocturna de la que Ben había hablado antes. No confirmó esa teoría. Aníbal bajó una escalera hasta una cámara que era un vestuario reconvertido de un transporte humano. Contó los números de los armarios, 22, 23 y 24. Sacó la pistola cuando llegó al armario 25 y la ajustó al nivel más bajo. Sosteniendo el arma a distancia, disparó contra el mecanismo de bloqueo y la puerta se abrió con un fuerte olor a plástico quemado. Ben estaba encajado allí, de pie, con el collar pesando incluso cuando estaba en reposo. «Dios, ¿de verdad lo mantiene aquí?»,
Las Glocks duermen de pie, me hace gracia que él no pueda hacer lo mismo. Necesito algunas de esas pastillas azules para ayudarme a dormir, me lo prometiste. Aníbal le entregó una pequeña bolsa de pastillas azules y Ben las guardó en su bolsillo. No las necesitarás por mucho tiempo. Enséñame la espada. Tras el malestar durante la cena, Ben había accedido a enseñarle la espada a Aníbal después del trabajo. El plan era evaluar el espécimen, despertar a Fesca con bolsas de dinero y salir por las salidas. Aníbal ofrecería un poco más por haber escapado para ver el sable, pero el coste no era una preocupación. Highland era tan rico que los hermanos Dacha no sabían qué hacer con el dinero. También se llevaría a Ben con él y Fesca podría comprar todas las cabezas de pescado podrido que quisiera. Ben guió a Aníbal por el complejo, repleto de intrincados pasillos, uno de ellos rojo y en ángulo agudo, que solo podía ser de una nave Phailon, y por otra zona común hecha de un transporte penitenciario humano. Las paredes estaban cubiertas de cámaras criogénicas de máxima seguridad. Una estaba iluminada en verde y todavía había alguien dentro. Ese es Murray Bloss, señaló Ben. Mató a 15 personas en Quimera un día de Navidad. Se volvió loco y empezó a estrangular a la gente. Sí, este lugar es pintoresco. Cruzaron una pasarela y un grupo de mujeres armadas con Glocks se abrió paso entre ellas y a su alrededor, con su aliento húmedo y agrio llenando el aire. Debajo de la pasarela había un recinto redondeado hecho con un bloque de motor de Oran, reutilizado como hábitat animal con rocas planas, un grupo de arbustos morados densos y un pequeño lago. ¿Estás listo para esto?, preguntó Ben. No estoy listo para ninguna de esas porquerías, por supuesto que no, Ben. Vamos a ver el espectáculo. Ben sacó una pequeña navaja del bolsillo y se hizo un corte en el brazo. Se limpió la sangre de los dedos y la lanzó al interior del recinto. Los arbustos se agitaron. Aníbal ve algo negro y cree haber visto un par de ojos bioluminiscentes. Si quiero usar eso para infiltrarme, tendré que reducir la intensidad de los ojos. Ben echó más sangre en los arbustos y, de repente, una bestia negra saltó a pocos centímetros de ellos y aterrizó encorvada y enroscada. El Sabbat saltó de nuevo, con la carne chisporroteando debido a la corriente eléctrica protectora, cuando consiguió agarrarse a la pasarela. Saltó varias veces más antes de frustrarse y retroceder hacia una de las rocas planas, siseando a los dos humanos. En ese momento, Aníbal reconoció el potencial de la bestia. Además de sus ojos brillantes, era completamente negra y medía alrededor de 1,80 metros desde la nariz hasta las patas traseras. Una poderosa cola con una punta afilada se extendía más de 1,20 metros. Sus hombros eran ondulados de músculos y sus antebrazos parecían capaces de arrancar la torre de un tanque. El sabatón tenía una cara parecida a la de una salamandra y una lengua plateada que se movía hacia adentro y hacia afuera. Casi al instante, un pequeño roedor pasó cerca. El sabatón atravesó la presa con su lengua afilada y devoró la carne en un instante. Aníbal examinó a la criatura con su dispositivo inteligente. El gran tamaño de su cerebro indicaba que la criatura era nominalmente inteligente, aunque fuera un animal, pero tenía mucho potencial para aprender y adaptarse. ¿Para qué los usa Fesca?, preguntó. Para cazar, respondió Ben con una sonrisa. ¿Los Glocks cazan esas cosas? No, al contrario. Sí, eso servirá. Fundiré el ADN con nanotecnología y haré crecer una bioarmadura en su torso, pondré algunos saúcos en el cerebelo e instalaré control remoto e impresión. Aníbal salió de su ensimismamiento. Se había adelantado y se dio cuenta de que tenía la boca abierta de alegría. ¿Cuántos tienes?, preguntó. Hay 60, muchos hábitats más pequeños. No se pueden poner más de 2 juntos, o los animales desaparecerán rápidamente. Desde atrás se oyó un fuerte golpe y un disparo de plasma pasó zumbando cerca de la oreja de Aníbal. Sacó su propia arma cuando se volvió hacia la amenaza. Encontró a Fesca parada allí, sosteniendo una escopeta de plasma que aún emitía el silbido del disparo. ¿Cuántos?, gruñó la Glock en un inglés horrible, claramente irritada porque Ben los había llevado a ver a Aníbal. Ben estaba ahora de rodillas, suplicando y disculpándose con su maestro. Fesca apuntó el arma de Ben hacia Aníbal, la rabia retorciendo su delgada boca mientras se acercaba. El aroma de la tierra perfumaba el aire. Las Glocks estaban prácticamente bañadas en el potente opiáceo en dosis que serían mortales para los humanos.
Las mejillas de Fesca colgían flácidas bajo las órbitas oculares y Aníbal dudaba que estuviera bajo ningún tipo de control. Aníbal se dio cuenta de que no había respondido cuando Fesca repitió su exigencia. ¿Cuántos?, preguntó la Glock de nuevo, tambaleándose en la pasarela y disparando otra ráfaga al aire. Dios mío, lo siento, Fesca, sollozó Ben, escondiéndose detrás de sus propias manos mientras Fesca repetía la pregunta varias veces. ¿Cuántos? 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 Aníbal intentó pronunciar las palabras, pero no pudo responder a las súplicas de Ben ni a las exigencias de Fesca. Finalmente, lo consiguió. Los quiero todos. Pagaré el doble por todos ellos. Es un trato. Hubo un momento de silencio mientras Fesca bajaba el arma, tambaleándose debido al opiáceo que teñía su piel. Temblaba como si estuviera quitándose una picadura de abeja. A continuación, se oyó su horrible risa, breve y burlona, de origen alienígena. Después se oyeron otras risas, procedentes de quienes habían sido atraídos por los disparos. La escena era similar a la de la sala común, pero peor. Una cacofonía obscena y horrible resonaba en todas las paredes mientras las Glocks disparaban al aire. Los alienígenas cacareaban y se deslizaban como un solo ser, arrastrándose unos sobre otros y ocupando todas las superficies disponibles. De repente, cada parte del cuerpo de Aníbal sintió un picor insoportable, como si cada centímetro de su cuerpo se negara a estar entre esas criaturas, esos insectos ocultos bajo forma humanoide. Esta vez, cuando Aníbal abrió la boca para gritar, sintió la ráfaga de plasma de Fesca golpearle en el pecho como un ladrillo caliente. Cayendo hacia atrás, miró hacia arriba y vio su propio reflejo tendido en la pasarela, su imagen reflejada en la cúpula pulida sobre él. Docenas de Glocks descendieron sobre su forma inmóvil como hormigas sobre un ratón muerto. Luego hubo otro destello de plasma antes de sumergirse en la oscuridad. Despierta, Aníbal, despierta. A Fesca no le ha gustado tu broma. La voz de Ben llegó a Aníbal a través de una neblina. La cabeza de Aníbal daba vueltas y sentía que el corazón le latía como un martillo neumático. Estaba tirado en el suelo y sus dedos excavaban la grava. Ben flotaba a unos metros por encima de él, en la pasarela. Pudo distinguir los movimientos nerviosos de Fesca detrás de él. Se llevó la mano a la parte interna del muslo y comprobó su paquete de nanómetros, un dispositivo médico adherido a su piel. El sello se había roto y sabía que, aunque la descarga de plasma debería haberlo matado, los millones de pequeñas máquinas médicas liberadas en su torrente sanguíneo probablemente le habían salvado la vida. Notó cómo se le acumulaba el residuo en la boca, como una pasta de dientes metálica e insípida. En ese momento estaba vivo, pero de repente se dio cuenta de dónde estaba. Dios mío, estoy aquí abajo con esa cosa. Estaba en el recinto del Sabatín. Hizo un esfuerzo por sentarse y encontró su arma todavía dentro de la chaqueta. No bromeaba cuando dije que quería comprarlos todos, Ben. Asegúrate de que él lo sepa, gimió Aníbal, con el dolor de la descarga de plasma quemándole por dentro. Fesca respondió con una serie de chillidos y graznidos, y Ben asintió. No es que no le gustara cuando dijiste que esperabas que muriera durante la cena, dijo Ben. Aníbal estaba ahora de pie y fingía estar más afectado de lo que realmente estaba mientras cargaba la pistola. A las Glocks no les importa la muerte, pero saben lo que significa para los humanos. Desear la muerte de alguien es odiarlo y negarle los placeres. ¿Qué demonios? Aníbal se agarró la cabeza y retrocedió unos pasos. Necesito que me saques de aquí, Ben. Todavía te llevaré conmigo. Aníbal escupió los restos de nanómetros. Lo que le está pasando no está bien. Sí, está mal, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer con él. Sé que mañana me despertaré, pero tú estás atrapado ahí abajo. Si no vuelvo a casa, mis hermanos no se quedarán de brazos cruzados. Eres hombre muerto, y te lo estoy diciendo de la forma más amable posible. Ben bajó la cabeza. Solo sé que Fesca tiene un chiste para ti. ¿Cuál es el chiste?, preguntó Aníbal, incrédulo. Vivir, respondió Ben con una sonrisa torcida, y Aníbal finalmente comprendió el chiste retorcido de los Glock. La verdadera tortura era seguir existiendo en esa amarga realidad. Pasa la noche aquí y te daré todas las sabatinas gratis. No es una broma, Ben, es más bien una apuesta, y no muy buena. Fesca cruzó los brazos como haría un ser humano cuando su caso está cerrado. Hizo un gesto a Ben,
que sacó un dispositivo inteligente. No, ordenó Aníbal, pero Ben se limitó a negar con la cabeza tristemente. Se activó un escudo de energía sobre la cabeza de Aníbal, impidiendo que el Sabatín pudiera saltar a la pasarela detrás de él. Aníbal oyó un ruido y el arbusto púrpura se agitó. Se levantó. Ya había trabajado con animales peligrosos antes y estaba armado. Su padre le había enseñado a entrenar leopardos para el circo familiar de los hermanos Data. Observó los brillantes ojos del animal durante casi un minuto. Lo miraban sin pestañear ni moverse. Casi tuvo la sensación de que la bestia no estaba realmente allí, hasta que oyó un suspiro bajo. Aníbal barajó varios escenarios en su mente, su infinita capacidad mental entró en acción mientras aplicaba la lógica y desarrollaba y descartaba una docena de tácticas. Respiraba con fuerza, secándose lentamente el sudor de la frente. Levantó el arma lentamente, en la configuración máxima. Si pudiera acertar en el ojo de la bestia con un disparo, pensó. Pero, en un segundo, todo terminó. El Sabatín salió de su escondite y le cortó la garganta a Aníbal con un solo golpe de garra. Aníbal vivió lo suficiente para ver un arco de su propia sangre flotar en el aire y oír a Ben exhalar, sin aliento, un suspiro de sorpresa. La bestia se comió entonces su comida, cortando rápidamente al pobre Aníbal en pedazos sangrientos. El 42. Un monitor cardíaco a bordo del barco de Aníbal escuchó cómo cesaba el característico latido del músculo cardíaco. Una vez que esto ocurrió, se inició un protocolo: cierre de los datos de Aníbal, inicio de IBAN Data, descarga de la experiencia del módulo Master 36 de las últimas 6 horas y 34 minutos, extracción de la experiencia vital del módulo Master 36 del marcador orbital. En el interior del 42, se activó la cámara criogénica y un brillo verde llenó la cabina. Las imágenes y los sonidos llegaron a la nueva persona que se encontraba en su interior. Iván no estaba naciendo propiamente dicho, era más como si su mente se estuviera construyendo en ese momento, mientras las experiencias vitales de Aníbal Das se descargaban del marcador orbital y sus últimos momentos se transmitían desde el interior del castillo de hadas. Tras las experiencias de Aníbal, llegaron las de Joseph, su predecesor, archivadas en orden cronológico inverso. Joseph fue asesinado al caer en una mina de diamantes en Quimera. Después de Joseph, siguió la vida de Igor, cuyo ascensor perdió presión en la luna. A continuación, vinieron todos los demás, uno tras otro, llenando este nuevo recipiente. La mortaja de Iván se había completado años atrás y se había colocado en esta cámara para su protección. Su cuerpo se estremeció y el músculo dentro de su pecho fue suavemente estimulado para latir. Los primeros momentos de Iván fueron como vivir una película de terror. Vio, a través de los ojos de su hermano ya fallecido, una Glock apuntándole con los brazos cruzados, una sombra oscura saltando, un destello brillante. Esto no está nada bien. ¿En qué estaba pensando Aníbal al manejar las Glocks? Aún así, no deberían haberlo tratado así. Es terrible morir así. No voy a alargarme más, voy a llevarme los drones. La cámara criogénica chirrió al abrirse e Iván Data respiró aire puro fuera del contenedor por primera vez. Salió a la cubierta renovada, con vapor saliendo de su piel húmeda. Saltó cuando sus pies tocaron el suelo frío. Un dron flotante cercano le entregó una toalla caliente y abrió un cajón donde había un cambio de ropa. Iván se secó mientras se ponía los pantalones y la camisa. El dron tenía forma de bola con tentáculos rojos brillantes. Se ató un pañuelo al cuello y el dron le ayudó. ¿Tienes hambre?, preguntó el dron con voz grave. Sí, respondió Iván, pero primero tenemos asuntos que tratar. Los llevaré a los dos. Llamaré a uno rojo y al otro azul, ya que no estoy muy creativo. De un contenedor salió un segundo dron idéntico al otro, excepto por su brillo azul. ¿Cuál es nuestro trabajo?, preguntaron los dos al unísono. Los primeros pensamientos de Iván Da fueron sombríos, pensamientos con los que lucharía durante el resto de su vida. Una persona cercana a él, más cercana que cualquier pariente, acababa de ser asesinada con insensibilidad y él sabía, por desgracia, cuáles debían ser sus acciones. Cogió el crucigrama que Aníbal había terminado diligentemente solo unas horas antes y lo guardó en su bolsillo. Vamos a matar a todos los Glocks que veamos, excepto al alfa llamado Fesca. La pasarela del 42 bajó y media docena de Glocks corrieron hacia allí, sorprendidos al ver a Iván,
un hombre idéntico al que acababa de devorar el Sabatín dentro del castillo de hadas. Todos llevaban herramientas para saquear. Veo que planeabas convertir mi viejo 42 en un castillo de hadas, comentó Iván con un movimiento de la mano, indicando lo que el rojo y el azul tenían que hacer. Mientras el Glock gritaba y era mutilado por los láseres químicos del dron, Iván comprobó su dispositivo inteligente. Su sangre olía amarga, casi como detergente. Odio el olor de estas cosas, ¿sabes? Azul, hay Glocks acercándose a las paredes del complejo exterior, respondió el azul. Oh, por favor, matadnos a todos. Gracias. Varias docenas de Glocks descendieron sobre las paredes, más para observar el caos que para amenazar. Los láseres, como lanzallamas estrechos, los atravesaron, cortándolos en carne carbonizada en un instante. Los cuerpos en llamas cayeron a su alrededor e Iván avanzó entre ellos. No quiero llegar tarde. Azul avanzó y neutralizó las medidas de seguridad automatizadas de la puerta. Entonces, Iván entró con confianza en el patio del Álamo, evaluando el castillo de cuento de hadas que se alzaba en la lejanía. Varios comerciantes humanos se agolpaban alrededor de una hoguera, temerosos de correr y protegerse. Iván los llamó, con rojo y azul flanqueándolo. Disfruten de la noche. Solo estoy matando a los Glocks. Ordenó a los rojos y azules que entraran en el castillo de hadas y esperó unos minutos fuera para que terminaran el trabajo. Se oían los gritos de los Glocks y el horrible gemido de los láseres químicos resonando desde el interior de la estructura. El característico olor a estaño quemado flotaba en el aire nocturno. Iván se acercó a los humanos que rodeaban la hoguera e hizo un gesto para que uno de ellos le pasara su botella de vodka. Con la mano temblorosa, el hombre se la entregó. Iván bebió un poco y devolvió la botella con una sonrisa. Se quedaron quietos durante unos instantes, el hombre diminuto con su pañuelo balanceándose en la brisa y los humanos rudos que no se atrevían a buscar las armas. Agradable noche, dijo Iván. Hay 86 Glocks muertas, informó Azul al regresar con una sonrisa. Iván saludó a los humanos con la mano, luego se dio la vuelta y entró en el castillo de hadas. Pisó los charcos de sangre resbaladizos y los cadáveres carbonizados en la sala común, admirando el trabajo de los drones. No entiendo por qué no podemos vender más de estos al cuerpo de asalto. Las ventas han sido lentas. Quizás use las imágenes de la cámara aquí para hacer marketing. Las dos máquinas flotaron frente a él. Iván las siguió y encontró a Fesca y Ben todavía en la pasarela sobre el hábitat de Sabatín. Rojo y azul bloqueaban las salidas. Hola, Ben, dijo Iván. Por lo que sabía, estaba mirando a un fantasma. Acababan de ver morir a Aníbal ante sus ojos, media hora antes. De hecho, él y Fesca se quedaron observando cómo el Sabatín lo consumía y permanecieron en la parte más remota del complejo durante el tumulto. Te vi morir, gritó Ben. Por lo que parece, también me viste ser descuartizado y devorado vivo. Bueno, no exactamente yo, hermano mío. Bueno, no exactamente mi hermano, sino algo más que eso. Somos prácticamente lo mismo. Lo siento, no sé qué está pasando aquí, dijo Ben, cayendo de rodillas en la pasarela, mientras Fesca pasaba junto a él, mostrando sus terribles colmillos. A los Glocks no les importaba la muerte de un individuo, pero este era diferente. Había oído los gritos, sabía lo que había pasado, era la masacre de toda la colmena. El ser apuntó con el rifle a Iván. Eso no se hace, dijo Iván, moviendo el dedo. Al ver que el músculo del gatillo de Fesca se movía, Red le cortó el dedo con un láser. El Glock no pareció sentir ningún dolor por la herida y se quedó de pie, sorprendido, tratando de mover un dedo que no estaba allí. Por favor, dame un poco de sangre, le pidió Iván a Ben, y dile a Fesca que no se mueva, ¿de acuerdo? El hombre se levantó obedientemente, ajustándose el collar alrededor del cuello mientras transmitía la orden de Iván a Fesca. Ben, creo que te debo algunas respuestas. Sé lo que sabía mi hermano. Vi lo que él vio. Sabía lo amable que era contigo y sé cómo ayudaste a esa cosa a asesinarlo. Iván se atragantó con la última parte, ya que aún odiaba reconocer el horrible destino de Aníbal. ¿Para quién trabajo, Ben? No lo sé. Nunca me lo dijiste. Ben se hizo un corte en el brazo y le mostró un poco de sangre a Aníbal. Pon un poco de sangre en Fesca, solo un poco, le indicó Iván.
Ben untó unas gotas de sangre en el hombro de Fesca. Perfecto. Esto servirá. Mis hermanos y yo trabajamos para Jailen. De hecho, nosotros somos los que mandamos en Jailen. Nosotros mandamos. ¿Qué? Ese lugar ni siquiera existe. ¿No es real? Entonces, ¿de dónde crees que vienen todas esas cajas llenas de armas y municiones que se distribuyen por todos los rincones del espacio? Armamos a todos los que pueden pagar y a algunos que no pueden. Tenemos un logotipo. Ben, dile quién soy. El rostro de Ben se contorsionó con algo más que pesar. Era un náufrago que, literalmente, había perdido el primer barco que había pasado en los últimos años. Murmuró algo en Glocks, con una tristeza y un remordimiento que casi hicieron que Iván sintiera lástima por él. Cuando Ben terminó, los ojos de Fesca se abrieron de par en par y pareció comprender. El Glock murmuró algo repetidamente hasta que finalmente gritó, «¡Fantasma!». Iván aprovechó el impulso y, con una agilidad sorprendente, pateó al extraterrestre hacia el hábitat que había debajo. Fesca cayó con fuerza sobre una roca plana y el Glock lo atacó en cuestión de segundos. El Sabatin lo atacó con vacilación, como si sintiera solo una mínima cantidad de sangre humana en la carne del Glock, carne que por lo general no era atractiva. Los gritos de Fesca significaban que el Sabatin lo estaba destrozando, tal y como Iván había supuesto que sucedería. Pronto, el Sabatin retrocedió de nuevo a su escondite en el arbusto, dejando al Glock cortado y gimiendo, pero vivo, con el pecho jadeando en busca de aire. ¿Vas a matarme por lo que sé de ti?, preguntó. No, respondió Iván, para alivio de Ben, pero solo por un momento. Te mataré por haber matado a Aníbal. Ben negó con la cabeza y, por un momento, levantó la mano, sus hombros estaban rígidos por la dignidad. Lo haría él mismo. El hombre apretó una vez, luego 2 veces, el botón rojo de suicidio que tenía en el cuello. Dudó en pulsarlo por tercera y última vez. El valor lo abandonó y, impaciente y enfadado, Iván extendió la mano y apretó el botón por él. Sus miradas se cruzaron por un instante, mientras la descarga atravesaba a Ben, que murió antes de poder volver a parpadear. El casco del hombre rodó hacia un lado y, con los ojos azules vacíos, Iván se quedó inmóvil y se preguntó sobre los seres mortales, si por algún designio cósmico o divinidad burlona despertaban en otro lugar cuando morían, como él, con sus almas disfrutando de nuevos cuerpos. En el caso de Ben, esperaba que no, que solo fuera un cadáver. ¿Lo entiendes, Fesca? Me ha gustado mucho tu pequeña broma, gritó Iván al ser que sufría abajo. Rojo y azul flotaban cerca, gritando al unísono una traducción. Las Glocks gemían, su sangre oscura y pegajosa manchaba la tierra mientras descendían sobre él, utilizando un suave láser para cauterizar sus heridas. El Sabatín emergió para atacar la máquina, pero el azul lo atrapó en un rayo amarillo de suspensión, agarrándolo en el aire como si fuera un puño gigante. Iván continuó, te llevaré de vuelta a mi lugar para que me ayudes con estas maravillosas criaturas, ¿de acuerdo? También te curaré, aunque nunca te recuperarás del todo. Estoy seguro de que el Sabatín puede destruirte, ¿no? Envuelto en un campo de suspensión, Azul levantó al Sabatín del hábitat y Rojo hizo lo mismo con Fesca. Mientras caminaban por la sala común, Fesca volvió la cabeza hacia la carnicería que la rodeaba, asimilando la matanza con ojos incrédulos. Me ha gustado tu broma. ¿Te ha gustado mi broma?, preguntó Iván al Glocks flotante a su lado, con uno de los brazos colgando. ¿Broma?, dijo Fesca en inglés mientras salían del castillo de hadas y pasaban junto a los humanos, aún nerviosos, acurrucados alrededor de la hoguera. Mi broma es que he matado a todos aquellos a los que querías, dijo Iván alegremente. Broma, repitió Fesca varias veces, con el cuerpo destrozado y esforzándose por soltar una risa horrible y entrecortada mientras la llevaban al 42. Una caravana de ascensores Jailen descendió del cielo y formó un anillo brillante alrededor del álamo mientras aterrizaban. Los ascensores de descenso estaban llenos de drones rojos y azules que recogerían a los demás sabatines. Iván observó cómo las máquinas entraban en el complejo, con sus tentáculos ondulando. Pensó en sus hermanos. A esas alturas, Serga y Thomas ya sabían que Aníbal estaba muerto. Iván tendría que explicarles cómo y por qué, ya que no soportarían escuchar sus últimos momentos. Iván condujo el Rojo hasta la cámara criogénica que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo.
Cuando Iván cerró la puerta, los Glock seguían riéndose. Sí, mis hermanos y yo somos posiblemente el mejor chiste que has oído nunca. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.